Vamos a leer en 1 de Juan, en el capítulo, ya estamos en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. 1 de Juan, capítulo 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Estos versículos que hemos leído, vemos, nos están dando la razón del versículo anterior. En el versículo 3 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Hemos de guardar los mandamientos de Dios por amor, y dice, los mandamientos de Dios para los creyentes no son gravosos. Bien, pues entonces ahora en el versículo 4 da esta razón. ¿Por qué? Comienza. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta razón, vemos, la razón por la cual los mandamientos de Dios no son gravosos es la victoria del creyente sobre el mundo. Esta es la razón por la cual, o una de ellas, por la cual el cumplir, el obedecer los mandamientos de Dios no es una pesada carga, algo terrible que los creyentes lo han de hacer, sino que lo hacen voluntariamente, de corazón. Vemos el pensamiento aquí del apóstol Juan. La obediencia, el cumplir los mandamientos de la palabra de Dios para los creyentes no es una carga, no es algo pesado, no es algo que tenemos que cumplir a regañadientes. ¿Por qué? Pues tenemos de pensar nuestra posición en el mundo. Nuestra posición en el mundo. Podemos pensar de nosotros, creo que es correcto decirlo así, debemos de pensar de nosotros como una clase especial de personas. Una clase especial de personas. No en el sentido que normalmente se entiende esta expresión en la sociedad, que es un sentido pues egoísta, en un sentido ególatra, en un sentido narcisista, ¿no? Una persona especial. No, no es esto. Sino que estamos en el mundo como vencedores del mundo. Estamos en el mundo como vencedores del mundo por la victoria que nos da nuestra fe, la victoria de la fe. Y esto, vemos, nos ha de estimular, nos ha de confirmar, nos ha de animar todavía más para que estemos obedeciendo y cumpliendo los mandamientos de Dios. Así que, bien, vamos a detenernos en este pensamiento, ¿no? Vamos a detenernos en estos dos versículos. No avanzamos mucho en el día de hoy, pero bueno, así pues vamos a hacerlo como quien se sienta, ¿no? A lo largo del camino está pues caminando mucho, a buen ritmo, a buena marcha, pues después de una larga marcha, sentarse y descansar, ¿verdad? Y mirar atrás a lo que ya se ha andado, mirar un poquito adelante a lo que queda por andar, y de esta manera pues recobrar también nosotros fuerzas. Así pues vamos a esta mañana ver un poco más de cerca estos versículos, y en concreto las tres ideas principales que nos da el apóstol Juan aquí. Las tres ideas principales, primeramente, en primer lugar, acerca del creyente. Acerca del creyente, dice de él que es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta expresión también la encontramos, nacido de Dios, en el versículo 1. Lo veíamos la semana pasada. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta frase nos está hablando del creyente, nos está hablando de su nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento de Dios. Un nuevo nacimiento, la regeneración. Son todas expresiones, ¿verdad? Que significan lo mismo. El nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento que nos da Dios. Un nuevo nacimiento, sabemos, no es de nuestro cuerpo, ¿no? Como lo entendía Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿no? Que hemos entrado otra vez en el vientre de nuestra madre y nacer.
No, no es eso, pero como si lo fuera espiritualmente, sí, porque es un nuevo nacimiento, somos unas nuevas personas en Cristo, somos unas nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, pues entonces veíamos la semana pasada acerca de este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, veíamos la semana pasada, que es antes de la fe, es anterior a la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, Efesios capítulo 2 nos lo dice. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esa fe cuando estamos todavía muertos en nuestros pecados? No, primero entonces el Señor nos da vida, como encontramos en Efesios capítulo 2, y lo podemos leer. Leemos allí en el versículo primeramente 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os da vida, y después vemos en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces esa fe no la tenemos, de hecho, cuando estamos muertos espiritualmente, cuando estamos sin fe. El Señor nos da vida cuando también nos da la fe. Todo esto es un don de Dios. Entonces, Dios nos da vida, iluminando nuestra mente, haciendo comprender la palabra de Dios. Antes es un libro cerrado, no entendemos nada de la palabra, ¿verdad? O si entendemos algo, no vemos cómo eso se relaciona con nosotros, ¿no? ¿Qué dice eso de nosotros, no? No lo comprendemos. Pero Dios nos da comprensión de la palabra de Dios. Y Dios no solamente eso, sino que mueve nuestro corazón. Mueve nuestro corazón. ¿A qué? A recibir la palabra de Dios. Mueve nuestro corazón a ir a Cristo, arrepentiendo de nuestros pecados, confiar en Él. Bien, para salvación. Esta es la regeneración. La regeneración que también, si cogemos la confesión de fe de Westminster, allí se llama, no por regeneración, se llama con otro nombre, se llama el nombre de llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Dios nos llama por su gracia. Dios nos llama por su gracia cuando, escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos, el Evangelio. Entonces Dios acompaña a esa palabra que escuchamos, la acción del Espíritu Santo. Y es una acción irresistible en nosotros. Es una acción irresistible en los elegidos. Por supuesto, hay gente que la resiste. Hay gente que dice que no cuando está escuchando el Evangelio. Hay gente que no quiere arrepentirse. Hay gente que no quiere creer. En este caso está resistiendo a la palabra de Dios. Pero estamos hablando de que Dios no actúa en ellos por el Espíritu Santo. Porque en aquellos que Dios actúa por el Espíritu Santo en sus corazones, ese llamamiento es eficaz. Ese llamamiento es irresistible. Es una gracia irresistible. Por eso decimos que es una gracia irresistible en los elegidos. Bien, pues entonces todo esto, hermanos, ¿a qué nos tiene que llevar? Pues en primer lugar, sobre todo, está bastante claro, ¿verdad? A la gratitud, al agradecimiento, si somos creyentes, ¿verdad? Al saber que ha sido Dios que ha hecho nuestra salvación. Ha sido Dios que nos ha dado vida. Ha sido Dios que nos ha dado fe. Nos ha dado comprensión, ha movido nuestro corazón. Ha sido Dios que nos ha llamado eficazmente, y eso no porque nosotros seamos mejores que los demás. Eso no porque nosotros hayamos estado más dispuestos o más predispuestos a escuchar, o porque nosotros seamos mejores, más justos, más buenos o más santos que los demás. Más bien, lo contrario, seguramente es lo contrario. Seguramente es que nosotros antes éramos peores que los demás. Estábamos más en pecado y llevando una vida de más impiedad y de más injusticia. Pero Dios, de esa manera, Él quiso mostrar su gracia en nosotros, para que los demás vean que si nos ha salvado a nosotros, puede salvar a cualquiera. Si nos ha salvado a nosotros, puede salvar a cualquiera. Entonces, vemos, eso nos ha de llevar a la eterna gratitud al Señor por su salvación. Pero al mismo tiempo también nos ha de llevar a estar orando a Dios. Si la palabra de Dios, si no tiene esa bendición del Espíritu Santo, va a quedar infructuosa. Debemos estar orando a Dios
para que el Señor derrame el Espíritu Santo en aquellos que escuchan el Evangelio, para que también mueva en ellos pues sus corazones, para que también vengan ellos a la salvación. Y eso pues en las personas, en los individuos, pero también en multitudes, como en el día de Pentecostés. Vinieron pues miles en un día a la fe, porque el Espíritu de Dios fue derramado en aquel día con poder. Pues de esa manera también hemos de estar orando para que el Señor derrame también de su Espíritu en este tiempo, que nos dé una verdadera reforma, que nos dé un verdadero avivamiento. Muchas veces se habla de avivamiento, ¿verdad? Sobre todo en iglesias así de tipo pentecostal. Por supuesto, no decimos que todo lo que se dice o se hace pasar por la palabra avivamiento en este tiempo lo sea, pero ciertamente que el Señor ha enviado a lo largo de las épocas avivamientos a su iglesia. ¿Qué es un avivamiento? Cuando el Señor envía su Espíritu Santo con poder para la salvación, renovando también a su iglesia, renovando la fe también incluso de los creyentes. Una bendición espiritual. Hemos de estar orando al Señor, hemos de estar esperando de Él esto, hemos de estar anhelándolo y hemos de estar pues anticipando de alguna manera con nuestra oración la llegada de ese día. Que el Señor pues lo mismo que ha hecho con nosotros, pues el Señor también lo puede hacer en este tiempo con muchos. Bien, pues este es el cristiano regenerado, cristiano nacido nuevo, aquel que, bien, a Dios lo llamó eficazmente por su palabra, por su Espíritu. Una de las cosas también importantes de Primera de Juan es que habla mucho del que ha nacido de Dios, en el sentido de que se ha de ver esto en su vida. Esto se ha de ver en su vida. Uno que ha nacido de Dios es de Dios, entonces ha de mostrar que es de Dios, ¿no? Es bien claro. Si él dice que tiene comunión con Dios y está en pecado, dice Juan una y otra vez, es un mentiroso. Él no tiene comunión con Dios. Él no está con el Señor. Esto es una y otra vez en la carta, nos está hablando entonces del cristiano, del que es nacido de Dios. Pero en estos versículos, por centrarnos en lo que nos dice aquí el apóstol Juan, en estos versículos nos está diciendo otra idea más acerca de él. La idea es que el cristiano está hablando de él como si fuera un soldado, como si fuera un guerrero, alguien que está en lucha, alguien que está en combate. Esto lo dice la palabra de Dios, lo dice el Nuevo Testamento en muchos lugares. El cristiano tiene muchos enemigos, ¿verdad? Tiene poderosos enemigos. Principalmente, pues tenemos primeramente el diablo. El diablo es el gran enemigo de los cristianos y los cristianos estamos en guerra con el diablo. Los cristianos estamos en guerra con los espíritus que lo siguen, con los demonios, con los diablos. Podemos leer en Efesios capítulo 6, los versículos 9 y 10. Vemos esa guerra que tenemos con los... 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, vemos, no son contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 11 decía, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Versículo 13 también dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vemos, el diablo es el gran enemigo de los cristianos y nos dice, estáis en guerra con él, por lo tanto, tomad todas vuestras armas, tomad todas las armaduras que Dios os da. A continuación, pues las está aquí diciendo, para que luchéis con él y después de luchar estéis firmes. El cristiano también está en lucha, pero contra sí mismo, contra su propia carne. En Romanos capítulo 6 vemos también esa lucha que tenemos que mantener a diario con nosotros mismos. Capítulo 6, podemos leer el versículo del 12 al 14.
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos, el pecado se quiere enseñorear de nosotros, quiere dominarnos, pero dice que no hemos de dejar que Él reine en nosotros, sino que nosotros hemos de más bien servir a Dios. Y esto es una lucha. Esto es una lucha también a muerte, como leemos aquí en el capítulo 7, perdón, el versículo 8, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos que está aquí hablando de esa lucha espiritual, que es el hacer morir a las obras de la carne en nosotros, hacer morir al pecado, ahogar al pecado en nuestra vida. Esto es una gran lucha que nos ha de ocupar a diario en nuestra vida. Pero vemos que aquí, entonces, volviendo a 1 de Juan, ese capítulo 5 nos está hablando de esta última lucha tan grande que tenemos, que es con el mundo. El mundo es también nuestro enemigo. Y bien, pues fijémonos, ¿no? La palabra de Dios nos lleva a que pensemos los cristianos que nosotros mismos de esta manera. Que pensemos así. Pensemos que estamos en guerra. Pensemos nosotros como soldados. Antiguamente hacíamos el servicio militar. Algo nos podemos a lo mejor imaginar de esto. Pero nos está diciendo que seamos soldados. Soldados de Cristo. Y que estemos revestidos de las virtudes que son necesarias para un soldado. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículos 6 y 8. Uno de los grandes virtudes, ¿verdad?, de un soldado es el valor, la valentía, ¿no? Así pues dice que en el capítulo 1, versículo 6 de Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Delante de las guerras de Canaán, antes de la conquista de la tierra prometida, le dice a Josué, que era el director de Israel, el general de Israel, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En 1 Corintios, ya por hablar en el Nuevo Testamento, podemos leer ahí también lo que dice el apóstol Pablo, en el capítulo 16, versículo 13, son también de buenas virtudes, ¿verdad? Dice, velad, estad firmes en la fe, dice, portaos varonilmente y esforzaos. Y esforzaos, lo mismo que decía a Josué, portaos varonilmente, incluso dice, sed hombres y pelead, ¿no? En fin, esto contrasta bastante nuestra manera de pensar en la cultura hoy en día, ¿no? Con esta ideología de género que dice, bueno, la diferencia entre un hombre y una mujer en el fondo no hay ninguna diferencia. Dicen, no, esto es solamente algo cultural, ¿no? Que a los niños los enseñan desde pequeñitos a ser niños y a las niñas desde niñas a ser pequeñitas, no hay nada, algo de la propia naturaleza. Pero no, fijémonos que de esta manera, pues, el modelo masculino es poco masculino y a veces, pues también al revés es cierto, ¿no? El modelo femenino es bastante masculino, pero bueno, esto es otra cosa. También en nuestra cultura, en nuestra sociedad, está pues el modelo del pacifismo a ultranza, ¿verdad? Es decir, el pacifismo, el profeta de nuestro tiempo es Gandhi, ¿no? No hay que matar ni siquiera una mosca, ¿no? Eso para un país, ¿no? Un creyente puede dar la otra mejilla cuando le pegan, pero un país ciertamente no. Una nación, un estado, si le vienen a atacar, a matar a sus propios ciudadanos,
tienen que defenderlo, están obligados también a hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues todas estas cosas en esta cultura ambiente nos puede también a nosotros influir de alguna manera, relajándonos, no comprendiendo, no viendo debidamente que estamos en una guerra espiritual, que somos verdaderamente, sí, soldados, guerreros de este tiempo, y que es necesario las virtudes de un buen soldado, la valentía, la fortaleza, el esforzarse, todo esto, la disciplina, el estar firmes. Por eso, bueno, en definitiva es importante también el canto de los salmos. Vemos una y otra vez, encontramos ahí la lucha espiritual de este tiempo, no solamente contra el diablo, que también contra nuestra propia carne. ¿Cuántos salmos pues está, digamos, esa lucha espiritual para seguir al Señor, para servir al Señor, para obedecer al Señor? Y también pues la lucha espiritual con el mundo. Por eso es importante pues el canto de los salmos nos recuerda esto, nos anima en la batalla y también nos pone delante de nosotros el triunfo que es nuestro. Bien, todo esto en cuanto a acerca del cristiano. Podemos ver ahora, en segundo lugar, acerca del enemigo, que hemos dicho, la palabra de Dios sobre todo nos habla de tres, y aquí en este pasaje es sobre todo el mundo. El mundo, que es nuestro enemigo, por supuesto. No estamos hablando del mundo en el sentido, pues, de que los cristianos hemos de estar en contra de la vida, ¿no? O que hemos de estar en contra de la sociedad, o que hemos de estar en contra de los demás. No, todo lo contrario. Los cristianos hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, a todos los hombres, ¿verdad? Hemos de amarlo, mostrando así también la bondad y el amor de Dios. Hemos de amar al mundo, ¿verdad? En este sentido de que es creación de Dios. Y que Dios, además de crearlo, lo mantiene, lo cuida, ¿verdad? Hemos de amar al mundo en ese sentido. Pero cuando se está refiriendo aquí al mundo, se está hablando de qué. ¿De qué está hablando? Pues está hablando del mundo como pues, el mundo caído. Está hablando del mundo que se opone a Dios. Está hablando del mundo que se opone al reino de Dios. Está hablando del mundo que rechaza a Dios, que rechaza su palabra, que no quiere someterse a los mandamientos de Dios, que quiere ir por libre y que no quiere someterse a Dios. Bien, esto es el mundo, ¿verdad? Este es el mundo. Y bien, pues, ¿qué es lo que mueve al mundo? Lo que mueve al mundo es lo que leemos aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿El qué? Pues estas cosas, esto es lo que mueve al mundo. El deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es pues la satisfacción de uno mismo, ¿no? Y pues bueno, pues la vanidad de este mundo, ¿no? Alcanzar pues aquí pues digamos el gozo o el deleitarse con solamente las cosas de esta vida, la vanagloria de la vida, sin pensar en nada, en Dios, ni tampoco en la vida por venir, la vida futura, la vida eterna. Eso es lo que lo mueve. Eso es el combustible, ¿verdad?, que hace que el mundo se mueva. Pero también el mundo está movido sobre todo por la enemistad contra Dios. El mundo es enemigo de Dios porque no quiere someterse a Dios, no quiere reconocer a Dios. Y entonces, como es enemigo de Dios, el mundo también es enemigo de los creyentes. Pasa lo mismo que el diablo. Leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis. El diablo, pues, ahí vemos la visión que perseguía al Hijo de la Mujer, es decir, a Jesucristo. En el tiempo de su encarnación, el diablo lo estaba atacando, lo quería acabar con él, pero, bueno, como no pudo hacerlo, como no pudo acabar con Jesucristo, dice, se fue el diablo a hacer la guerra con los descendientes de Jesucristo. Es decir, los creyentes, los que guardan su palabra, los que guardan la palabra de Dios.
El mundo es igual. El mundo es enemigo de Dios, pero como claro, a Dios no le puede atacar, ¿verdad? No está ahí delante de ellos para que lo pueda atacar, ¿no? Pues ataca pues, a los que lo representan, a los que son los hijos de Dios, a los que son nacidos de Dios. Bien, pues entonces el mundo se presenta como nuestro enemigo. Entonces se presenta la lucha, la guerra con él. Y bien, pues muchas veces pues él se presenta y sobre todo lo que quiere hacer primeramente es, o lo que hace en nosotros más bien, es infundirnos miedo. Es infundirnos miedo. Es, más que imponernos respeto, es infundirnos el temor, el ver el mundo. Vemos el mundo que es tan grande, personas tan importantes, tan poderosas, todos los reyes, todos los famosos, todos los ricos, todos los que realmente pintan algo en este mundo, ellos creen en Dios, están confesando a Dios. No. Entonces vemos, para que a uno le vaya bien en este mundo, tiene que desprenderse de esto. Pero sobre todo ves esto, ves el mundo, no tan grande, no tan poderoso. Y nosotros los creyentes que somos, ¿no? Los creyentes de la iglesia. Pues nada, somos unas pulgas por los montes, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva muchas veces a tener miedo, ¿no? Del mundo. Y somos nosotros pues delante de ellos. Otras veces pues el mundo se dirige a nosotros, nos mira con desprecio. Nos mira con desprecio. Mira a estos creyentes. Mira a estos creyentes que van todavía pues a la antigua. Mira a estos que dicen que creen en Dios, ¿no? Se le ve en la manera como hablan, se le ve en la manera como actúan, se le ve en la manera como se visten, se le ve en la manera como tratan a los demás. Este es, pues como dicen, este es un curilla. Este es, pues le han comido el coco. Este es alguien que todavía cree en la Biblia, todavía cree en que Dios ha creado todas las cosas, vaya. Que todavía cree en Dios, que todavía cree en Jesús, ¿no? Con lo que ya entre comillas, se sabe, ¿no? Acerca de él, acerca de manuscritos y de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mentira, pero por todo pues la gente al final no sabe nada de esto. Pero esto ya para ellos les vale o les basta para no preocuparse más por el Señor. Otras veces el mundo lo que hace para nosotros es la seducción, ¿verdad? Nos atrae. Otras veces el mundo pues es, bueno, como los filisteos, ¿no? Con Sansón. Como no podían pues acabar con ellos por la fuerza, pues bueno, le dijeron a Dalila que vaya para allá a engatusarlo, ¿no? Para que le diga dónde está el secreto de su fuerza. Muchas veces pues el mundo hace así con nosotros. No puede pues con nosotros a la fuerza, pero de esta manera nos intenta seducir, nos propone cosas, ¿verdad? Bueno, pues si tú pues dejas de comportarte como cristiano, si tú callas, si tú ocultas tu fe, si tú haces como nosotros, si tú eres uno de nosotros, pues te va a ir mejor. Y bueno, cuando vemos que la gente del mundo pues le va bien, a nuestra carne eso le atrae. Y eso puede ser para nosotros también una lucha, ¿verdad? El llegar a estar más valorado por los demás, el que los demás nos acepten, ¿verdad? El que los demás nos valoren, el que, pues, digamos, ya no estemos tan aquí abajo, sino estemos un poquito más arriba, ¿no? Y otras veces, pues, es simplemente la oposición del mundo. El mundo, pues, primero, lo que hace es marginar a los creyentes, ¿no? Los deja estarse en su gueto, ahí no salgan, ¿no? Los relega, ¿no? Ahí están, desterrados, ¿no? Sí, desterrados entre nosotros, pero desterrados, ¿no? Ellos nunca van a poder llegar ellos nunca van a poder dirigir nada. Ellos van a estar aquí bajo nosotros, ¿no? En el gueto, pues a veces, pues, lo que hacen, pues entran en el gueto y hacen los pogroms, ¿no? Y hacen aquí la persecución, ¿no? Y a ver a cuánto se pueden llevar por delante. Bueno, pues este es el mundo y esta es la guerra que tenemos con él. Y entonces pues nosotros hemos de, primero sobre todo esto, tener presente que con el mundo tenemos esta guerra.
¿no? Un país, una nación, primero tienen que saber bien claro cuáles son sus enemigos. Una nación no puede subsistir si no sabe bien cuáles son sus enemigos. Porque si se equivoca, si considera como amigo a que es su enemigo, pues le va a ir bastante mal. Y no solo eso, sino que además ha de anticipar y ha de pensar de aquellas maneras por las cuales el enemigo le puede atacar. Yo supongo que eso cada nación lo tiene, ¿no? Cada nación, cada ejército sabe cuál es su potencial enemigo y pues más o menos ha pensado distintos ataques que el enemigo le puede lanzar en cualquier día y la manera como puede responder. Supongo yo que eso también en nuestra nación será así, como en todas las demás naciones. Pues es igual con los creyentes, es igual. Nosotros hemos de saber, tener bien claro que el mundo es nuestro enemigo. Que el mundo es nuestro enemigo y que, por lo tanto, no nos hemos de equivocar ahí. Porque si nos equivocamos ahí, cometemos un grave problema. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: ¿no sabéis, se lo dice a los creyentes, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces vemos que con la sociedad, como normalmente se dice, ¿no? O con el mundo, verás, no se puede tener esta actitud, entre comillas, neutral. Uno no puede estar aquí, no, mira, me voy a dejar influir, pero solo un poquito, ¿no? Voy a ser un poco como ellos, pero solamente un poco, ¿no? No voy a renegar yo de mis principios, no voy a renegar yo de mi fe, pero voy a dejarme pasar un poco por ellos, ¿verdad? Voy a actuar un poco como ellos para que me puedan escuchar, para que se puedan convertir, ¿no? ¿Cuántas veces eso no ha ocurrido en las iglesias, ¿no? Vamos a que nuestra iglesia pues se haga un poco más como, no hablan del mundo, pero sí dicen como la sociedad. Ponernos un poco en contexto, en situación, para que la gente nos pueda escuchar y se puedan convertir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final ellos no se convierten, sino que quien se convierte en la iglesia, ¿en qué? En mundana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se olvidan de esto, que el mundo no es nuestro amigo, el mundo es nuestro enemigo, y que si nos volvemos como ellos, pues dice, si nos hacemos amigos de Dios, nos convertimos en amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Enemigos del mundo, ¿verdad? Así pues, tenemos que tener esto bien claro. Es el verdadero enemigo y no hay que hacer ninguna claudicación ante, se dice, la sociedad, el mundo. Ninguna claudicación en los principios de la palabra de Dios. Pero, por último, hemos de considerar acerca de nuestra victoria. Es la tercera gran idea, acerca de nuestra victoria, porque dice en el versículo 4, esta es, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vemos hasta 3 veces se nos habla de esta victoria que ha vencido al mundo. Vemos, es la fe, dice el versículo 5, es la fe en el Hijo de Dios. En el versículo 1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vemos, es la fe en Jesús, el Cristo. También en el versículo 5 es la fe en que Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? También hemos visto anteriormente en el capítulo 4, versículo 2, que es la fe en que Él ha venido en carne. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se ha encarnado, que ha nacido siendo Dios del cuerpo de María, pues dice, Él es de Dios, Él ha nacido de Dios. Vemos esta fe en Cristo.
tiene un inmenso poder, porque es la fe en Dios, el Dios que verdaderamente existe, no es una imaginación. Dios no es una imaginación, Dios es el Dios vivo y verdadero. Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Rey de los que gobiernan, es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el que está por encima de todos los que pintan algo en este mundo. Él es el que verdaderamente tiene todo el poder. Esta fe es también esta confianza personal en Él. Esta confianza en que Jesús es mi Salvador y es mi Señor. Esta confianza en que Él ha cubierto por su sacrificio todos mis pecados y ha resucitado, y de esta manera yo tengo una nueva vida en Él, una resurrección espiritual en Él. Y bien, pues Él, Jesucristo, ha dicho a los creyentes, a su iglesia, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Que no nos dejará, que no nos abandonará, que Él estará con nosotros, y que entonces dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del infierno no podrán resistir, no podrán aguantar, ¿verdad?, ni prevalecer contra su iglesia, contra los creyentes. Entonces, los creyentes, la iglesia vence al mundo. ¿De qué manera vence al mundo? Primeramente, la iglesia no tiene que hacer nada. El mundo se va, él solo. Él pasa. Capítulo 2, versículo 17 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto ya lo hemos leído. Y continúa diciendo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos, el mundo pasa. El mundo no solamente está sometido a un continuo cambio, ¿no? Hay un continuo cambio, pero no solo eso, el mundo se va, el mundo no permanece, el mundo se va a su perdición. Entonces, por un lado, de una manera pasiva, por parte nuestra, el mundo se va, pero es más, porque vemos de qué manera pasa. Pues lo podemos leer en el libro del Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis nos dice acerca de la derrota del mundo. Todo el libro del Apocalipsis pues, nos está explicando acerca de todas las plagas, de todas las guerras, de todos los juicios, de todas las condenaciones que envía Dios a este mundo, y que lo va a llevar pues al final a la derrota final, cuando también venga el Señor Jesucristo en el día final y todos los enemigos sean puestos debajo del estrado de sus pies. Entonces vemos de todos estos conflictos, de todas estas guerras, de todas estas luchas, de todos estos juicios de Dios, al final el mundo no quedará nada, y lo único entonces que quedará en pie, ¿qué será? Serán los creyentes, y será la iglesia del Señor Jesucristo. El mundo pasará, y los creyentes seremos los únicos que estaremos en pie. Así entonces vemos esta fe que nos da la victoria. Por esta fe estamos unidos a Cristo, por esta fe tenemos comunión con Él, por esta fe andamos en nueva vida, por esta fe tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, por esta fe tenemos también la comunión con todos los hijos de Dios, con los hermanos, ¿verdad?, el amor fraternal. Y entonces esta fe, como dice Pablo en Romanos 8, por esta fe nos hace más que vencedores. No solamente vencedores, nos hace más que vencedores. Más que vencedores, y eso ya en el presente. Fijémonos aquí el tiempo de los verbos. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. No está hablando de que vencerá. No, dice vence al mundo. Ya es una realidad. Ya es una realidad. Hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo. Somos más que vencedores. El mundo no puede con nosotros. Sí, hermanos, hemos de ser triunfalistas.
porque el mundo, por mucho que nos haga, no puede con nosotros. El mundo no puede evitar nuestra salvación. El mundo no puede evitar la presencia de la Iglesia en la tierra. Ni el mundo puede evitar tampoco el avance de la Iglesia de la tierra. El mundo no lo puede hacer. Por muchas persecuciones que lo hagan, no puede acabar con la Iglesia, porque Cristo está con ella y la va a defender. Así, por lo tanto, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Cristo, nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo, ni nada ni nadie que nos pueda quitar esta victoria que es nuestra. Por lo tanto, hermanos, ya en definitiva hemos de tenerlo todo esto bien claro. El mundo para nosotros es un enemigo, pero es un enemigo ya vencido. Estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Pero estamos en el mundo como vencedores del mundo. Pensemos que todo lo que hay en el mundo, todo lo que vemos del mundo, nos pertenece a nosotros. Sí, nos pertenece a nosotros los creyentes. El mundo nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Pues porque hemos leído en Gálatas 4, nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Vemos? Herederos de Dios. Y vamos a heredar todo lo que es de Dios. Vamos a heredar todas las cosas. Y los hijos de Dios, le dice Jesucristo en las bienaventuranzas, en Mateo 5, y heredarán la tierra. Recibirán la tierra por heredad. Así pues, sí, ahora vemos, en comparación del mundo, no somos gran cosa, el mundo va a su aire, el mundo no reconoce a Dios. Todo esto es verdad. El mundo está guiado por los impíos, sí, ¿de acuerdo? Pero los impíos solamente lo único que hacen es guardarlo para nosotros. Los están guardando para nosotros. Son los mayordomos de los que Dios se emplea para guardar este mundo, para entregar este mundo en el día final a los creyentes. Así que, hermanos, esto es así. Nosotros los creyentes somos vencedores del mundo. Y si somos vencedores del mundo, hemos de cambiar un poco la mentalidad. No hemos de estar aquí como derrotados del mundo. Hemos de tener la mentalidad de que somos conquistadores del mundo. Conquistadores del mundo, sí. ¿De qué manera somos conquistadores del mundo? Cuando, hermanos, una vez más, lo que decimos al principio, guardamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Esto es, bueno, pues una mayor confirmación todavía de nuestra victoria. La obediencia nuestra a la palabra de Dios. El Señor va a derramar más y más bendición a nosotros, a nuestras familias, a nuestras congregaciones, de manera que ya no estemos en la cola, sino que nos ponga el Señor por cabeza, con la bendición de Dios. Vamos a pasar de estar de abajo a arriba. El Señor se lo ha hecho a lo largo de los siglos. El Señor mira los ojos de Dios, recorre la tierra, mirando en la tierra, pues aquel que tiene un corazón perfecto para con Dios, íntegro para con Dios, para mostrar en él su poder, para quitarlo de abajo y de la cola, para ponerlo por cabeza, por la obediencia a la palabra de Dios. Esto es también un ánimo para que estemos guardando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, y también para concluir, si somos vencedores, somos conquistadores. Y si somos conquistadores, hermanos, tenemos que tener un botín que mostrar. Un botín que mostrar. ¿Y cuál será nuestro botín? Pues qué mejor que almas arrebatadas a este mundo de tinieblas. Qué mejor botín que personas que hayamos arrebatado del diablo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ya lo sabemos, por supuesto, anunciando también la palabra de Dios, dando a conocer también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también, pues, como hemos visto, orando a Dios para la bendición de Dios, para que el Señor pueda utilizar esta palabra por el Espíritu Santo y pueda llevar también a otros muchos
al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y de esta manera pues nos podamos también presentar en aquel día final, como un guerrero que tiene pues un numeroso botín de almas arrebatadas al mundo. Y podamos decir, mira Señor, pues con lo poco que tú me has dado, con tu bendición, pues esto es lo que he podido ahora presentarte delante de ti. Por tu gracia, por tu poder, a tantos se han podido salvar del mundo, pues por el testimonio mío. Pues hermanos, que esto sea también nuestro pensamiento y empeñémonos en ello, ¿verdad? Que no sea esto solamente un pensamiento un poquito fugaz, que eso se nos pase por la cabeza. Empeñémonos en ello, hermanos. Hermanos, no desistamos en esto, en que el Señor Jesucristo sea glorificado de esta manera, ¿verdad? Sí, que el Señor Jesucristo ha de ser glorificado de esta manera por la salvación de más personas que no lo conocen, ¿verdad? Pues que así sea, hermanos. Que el Señor bendiga así su palabra y que haga esto también en la vida de todos nosotros. Que así sea.